en estos momentos en Dakota del Norte. Él va rumbo a Dakota del Norte, manejando un camión con el sol de la mañana. Trabajando siempre fiel a Sol de la Mañana y a la emisora. Así es. Y estando en Dakota, en Estados Unidos, preocupado por lo que pasa en el país, sobre todo en la línea noroeste, de donde es oriundo. Así es. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para todo, para nuestra redención y nuestra bendición. Miren, el gobierno ayer hizo la octava reunión del Consejo de Competitividad y hubo algunas informaciones y algunos análisis muy interesantes que quiero comentar brevemente. Lo primero es, al hacer la evaluación de la economía, el gobernador del Banco Central dio un dato que a la República Dominicana debe llenar de mucha satisfacción, porque es el país de América Latina hasta el mes de septiembre y se prevé para este año que va a tener el mayor crecimiento de su economía. O sea, nosotros hasta septiembre hemos crecido un 5%. Yo creo, siempre digo, los últimos 2 meses del año, noviembre y diciembre, los últimos años, son meses de mucha actividad comercial. Por vía de consecuencia, va a haber un repunte importante de la economía con el Black Friday y con la Navidad, por lo que pienso que el crecimiento de la economía va a estar por encima de 5% del año. Estará cerca de un 6%. Una situación muy importante porque convierte primero la economía dominicana como la de mayor crecimiento de América Latina. Y en medio de tantas situaciones difíciles en varios países de América Latina, somos el espejo precisamente. O sea, los empresarios, los políticos, tenemos que mirar lo que pasa en América Latina para sentirnos tranquilos, calmados y sobre todo comprometidos de que aquí no haya ninguna alteración desde el punto de vista político que afecte la economía. Ya vivimos una mínima experiencia a mediados de este año. Ojalá que todos los sectores políticos, todos, porque evidentemente que ahora hay una realidad política que nunca habíamos tenido, o sea, la posibilidad de una segunda vuelta, 3 opciones políticas fuertes, es decir, hay situaciones que antes no estaban, pero que ojalá eso no vaya a limitar el crecimiento de la economía ni a afectar la estabilidad política que afecta a la estabilidad económica. Es decir, somos la economía de América Latina de mayor crecimiento hasta septiembre. Y creo que en el año seremos la economía número 1 de América Latina porque creceremos por encima de un 5% en un continente que no va a crecer ni un 1%. Si el crecimiento de América Latina no va a alcanzar el 1% y nosotros vamos a estar cerca de un 6%. Lo mismo que decía el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que de todos los países de América Latina, los únicos que han tenido crecimiento como habían proyectado es República Dominicana. Ningún país el crecimiento proyectado lo ha alcanzado. Todos se han quedado muy por debajo de lo proyectado, o algunos, como el caso de Chile, como el caso de Perú, como el caso de Ecuador, están teniendo situaciones muy complicadas que están afectando su estabilidad y su crecimiento. Entonces, 2 elementos sumamente importantes. Y lo que informaba el canciller, que es también una consolidación de la economía dominicana, sobre todo en términos de exportaciones, de que iniciamos la ruta marítima el puerto de Jaina, Curazao, que se va a ampliar luego hasta Bonaire y Aruba. Es decir, ustedes se acuerdan que una de las cosas que buscábamos cuando queríamos ser más competitivos en términos de exportaciones era que el Caribe, cerquitica de nosotros, Panamá le vendía más al Caribe que nosotros que estamos en el Caribe. Entonces, un reto es nosotros tratar de convertirnos en una potencia importante de productos que podamos venderle o transportar hacia el Caribe, que tiene un alto nivel de consumo. Hay muchas islas que consumen mucho, muchas islas que tienen que ver con economías muy fuertes y por tanto nosotros estábamos de espalda a eso. Esta decisión que aumenta la competitividad de la República Dominicana es sumamente plausible y sumamente promisoria para seguir consolidando la economía dominicana. Y Rafael Paz, el director del Consejo de Competitividad, dio una información que también me parece muy importante en términos de consolidación de la economía dominicana, y es un proyecto, un plan de competitividad municipal, ya no solo a nivel de país, sí, que estamos dando muchos pasos y este Consejo de Competitividad ha logrado muchas cosas interesantes, sino que logremos que desde el punto de vista municipal, recuérdense que los municipios juegan papel muy importante en el crecimiento, en la creación de empleo, una serie de elementos importantes, y por eso una orientación hacia un plan específico de competitividad municipal. O sea, eso es tener visión y trabajar con criterio de futuro, con criterio de consolidación cada vez más de la economía dominicana.
Finalmente, de estas evaluaciones, yo creo que la gran reflexión, la he estado diciendo permanentemente, es que todos nos mantengamos comprometidos con preservar el crecimiento, preservar la estabilidad política, preservar la estabilidad macroeconómica y hacer, aunque no se escriba, no tiene que ser un compromiso escrito, pero todos sectores políticos del país, sectores económicos del país, sectores populares del país, mantenernos comprometidos a que no vaya a alterarse la estabilidad política de la República Dominicana. No importa lo que pueda suceder, no importa que usted no sea favorecido por una decisión o en las elecciones congresionales o nacionales de mayo, febrero y mayo respectivamente, que no importe nada de eso, que lo importante es que el país siga en una orientación de crecimiento, de estabilidad, para que no nos pase como está pasando en otros países, para que no suceda, yo siempre digo esto, lo que le pasó a Nicaragua el año pasado, que venía en una etapa de crecimiento y de repente se frenó hasta tal punto que decreció 10 puntos porcentuales el Producto Bruto Interno en Nicaragua, o lo que está pasando en Chile, o lo que está pasando en Ecuador. Es decir, que no vayamos a caminar a esas realidades de otros países, que mantengamos a la República Dominicana en un crecimiento permanente, en una estabilidad política y social permanente y sobre todo en una armonía entre todos los sectores sin importar. Y lo digo porque evidentemente el hecho de que el partido de gobierno haya pasado por una situación como la que ha pasado, que evidentemente eso tendrá su readecuación, pero por más que uno quiera o no, hay una realidad política diferente. Y hay el PLD, que había demostrado fundamentalmente su capacidad unitaria, los dos líderes se han separado y esto va a tener efectos inmediatos. Ojalá que, aunque estén en espacios diferentes, el presidente de la República y líder ahora del PLD, y el presidente Fernández en la oposición y líder de la Fuerza del Pueblo, ojalá que a pesar de eso, los dos ya separados sigan teniendo lo que yo he llamado el sentido de la historia, vuelvan a retomarlo. Y el sentido de la historia es saber que lo más conveniente son que siempre hay que trabajar para los intereses generales y no para los intereses particulares. Ese es mi deseo, esa es mi aspiración y esa es mi oración permanente para estos dos líderes. Finalmente, miren, en el Estado hay muchos funcionarios muy buenos. Usted podrá decir que es verdad que hay corruptos y todo lo que te quieran. En todos los gobiernos hay corruptos, en todos los gobiernos hay gente que no sirve, pero también en todos los gobiernos hay gente muy buenas. Y gente que de verdad son servidores públicos, no importa dónde estén. Hay un servidor público que es como mi hermano, somos hermanos, estudiamos juntos en la universidad, prácticamente nos desarrollamos durante un tiempo muy cercano, que es Chanel Rosa Mateo, el director del Servicio Nacional de Salud. Chanel es un funcionario muy especial, porque en donde quiera que he estado, en cualquiera de las funciones que he estado, y los que han trabajado con él se dan cuenta, su característica es la humildad y la gerencia efectiva. Eso es lo que ha sido Chanel. Él lo dice, yo lo que soy un servidor público. Un servidor público. Muy humilde, sumamente humilde. Entonces, él publicó una especie de reflexión de su trabajo en el Servicio Nacional de Salud, que a mí me llamó poderosamente la atención. Él lo publicó en Facebook. Y yo me voy a permitir leer 2 o 3 párrafos de los fundamentales de esta reflexión que hizo Chanel, que muestran que ciertamente en el Estado, en todos los gobiernos, reitero, hay servidores públicos de verdad que se preocupan no por ganarse el dinero ni por estar figureando mucho, sino por cumplir y servirle a los demás. Y Chanel es una de esas personas. No porque ahora es el director del Servicio Nacional de Salud, sino donde quiera que ha estado. Y desde que estábamos juntos en la universidad, esa es su característica. Hace 30, 40 años que estudiábamos juntos economía en la UAS y siempre se ha sido el estilo. Ese Chanel que dirige hoy el Servicio Nacional de Salud siempre ha sido el mismo. Entonces, él hizo una reflexión que yo voy a leer algunos párrafos de esa reflexión. Dice, cuando llegué al Servicio Nacional de Salud hace poco más de año y medio, cuando trabajaba en promedio 18 horas diarias, que parecen 10 años, me dispuse a recorrer el mayor número de centros de salud en todas partes, a todas horas, muchas madrugadas con residentes, enfermeras, especialistas, en fin. Llegaba a los lugares siempre sin avisar. La gente no me conocía, extraño mucho eso, y hablábamos de muchos temas con sinceridad y sin limitaciones. Cuando se enteraban que yo era su compañero de trabajo, me comentaban, en este caso me voy a referir al personal de los centros médicos, de sus necesidades más sentidas. Los tecnólogos me referían de su estatus como empleado administrativo y su necesidad de que el mismo fuera cambiado o asistencial
Al principio yo no entendía. Luego comprendí la importancia y lo justo de ese reclamo y pasaron a personal asistencial, lo que implicó mejoría de sus ingresos. Otro de los reclamos más frecuentes era el caso de cientos de médicos especialistas nombrados como pasantes de posgrados por año en esa condición. Eso implicaba menos ingresos y estabilidad laboral. Le prometí cambiar esa situación de más de 1,000, quedan ahora mismo alrededor de 100. Promesas cumplidas, satisfacción enorme. Otro tema que me llamó muchísimo la atención y de verdad me estremeció: la cantidad de personal nombrado en nómina interna de centros con menos sueldo, sin seguridad social. Eso era una locura. Vamos al cambio fuera.